Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Qué bendición reconocernos esta mañana, orar unos por otros. Muchas gracias por quienes yo sé que oran todos los días, por el ministerio de nuestra iglesia, por pastores y por los líderes diversos, las diversas áreas de trabajo de nuestra iglesia. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, así que vamos a ir al libro de Números, en el capítulo 22. Y vamos a estar allí leyendo los versos 28 al 31. Números 22, 28 al 31. Esta mañana vamos a considerar la segunda parte del tema que hemos traído desde la reunión anterior. Nuestro tema: nadie puede contra ti si Dios está contigo. La segunda parte la iniciamos hoy. Un asna que habla es el tema particular de hoy. Un asna que habla. Números capítulo 22 versos 28 al 31 dice así la escritura. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Padre bendito, por la bendición que nos has dado esta mañana de reunirnos. Y ahora nos ponemos en tus manos. Por supuesto que queremos pedir perdón por todo pecado, toda falta, todo aquello que está ocupando nuestra mente y nos desconcentra y nos aparta de ti. No solamente en este momento, sino en nuestra vida diaria, aquello que nos inquieta, que nos angustia. Queremos rogar que nos perdones y que nos libres de todo aquello que pueda estorbarnos. Que nada estorbe este buen propósito esta mañana de llegar a ti para recibir la bendición de tu Espíritu, en entender esta palabra, en recibirla con corazón abierto, con mente dispuesta para cumplir tu voluntad. Gracias por cada uno que hemos podido llegar esta mañana. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un asna que habla. Vamos a recordar algo. Este pasaje del libro de Números que iniciamos en la reunión pasada nos narra la historia de cuando el pueblo de Israel, voy a tratar de resumir rápidamente porque esta fue parte del tema anterior. El pueblo de Israel ya estaba al lado este del río Jordán. Moisés estaba todavía con ellos y estaban ya listos para cruzar el Jordán y tomar las tierras de Canaán del lado oeste del Jordán. Pero había que vencer tribus que estaban allí. Ya habían vencido a 2 y la que seguía era Moab. Así que hemos estado considerando la historia del rey de Moab, que es Balac. El rey Balac de los moabitas estaba temeroso. Y una de las cosas que se le ocurrió fue buscar a un profeta llamado Balaam. Por supuesto que hay mucha discusión, incluso entre escritores, teólogos, biblistas, de que si Balaam era un profeta, porque solo se le menciona como profeta, que si era profeta de Dios o que no lo era. Y hemos venido considerando de que no era realmente un profeta de Dios. Si hubiese sido un profeta de Dios, estuviera del lado de los israelitas, pero él estaba al lado de las tierras de Canaán. Y Balac lo llama precisamente ¿para qué? Para maldecir al pueblo de Israel. Lo mandó a llamar y decirle: te ofrezco grandes cosas, pero quiero que maldigas al pueblo de Israel.
Y cuando Dios, por supuesto que todo lo sabe, está allí escuchando ese plan de Balac con Balaam, Dios quería impedir que Balaam fuera al rey Balac. Y encontramos este momento que Dios se le aparece a el ángel de Jehová, una figura de Dios, se le aparece para impedir que vaya a ver a Balac. Y en el camino, mientras Balaam decidió ir a ver a Balac, fue cuando Dios se le manifestó a través del asna, que es la parte en la que nos vamos a enfocar esta mañana. El asna aparece aquí como más sensible que Balaam, pues cuando vio que el ángel de Jehová estaba en el camino, se hizo a un lado. Es curioso decir, hermanos, que un asna, bueno, sabemos lo que es un asna porque normalmente no le llamamos asnos a nuestros caballos, a nuestras bestias, pero un asno, una asna, entendió más claro. ¿Verdad que es curioso decir que un animal entendió? Pero el asna fue más sensible que Balaam, y cuando vio que el Señor se manifestó, el ángel de Jehová, dice la Biblia, se hizo a un lado como para no estorbar y ver qué era lo que Dios quería decir. Mientras tanto, Balaam siguió su camino. Balaam estaba tan enceguecido por la posibilidad de hacerse rico que no vio al ángel de Jehová. Usted puede observar el pasaje que ya leímos, que cuando el Señor usó a la asna y le habla, y Balaam le responde, qué curioso, yo insisto en esto, un hombre hablando con un animal. Pero estaba tan enceguecido que más bien quería maltratar al animal y quitarle la vida. Cuando Dios vio eso, dice uno de los versículos, el último, el 31, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. ¿Cómo es esto de que abrió los ojos? ¿Estaba ciego? Entendemos que no. Abrir los ojos es una manera de decir, no quería entender la voluntad de Dios, no quería ver el propósito de Dios. Hermanos, hermanas, hay mucho por aprender de esta escritura, y yo creo que la primera ya la podemos mencionar. ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, estamos bien sanos, nuestros ojos, muchos ni siquiera necesitan lente para ver, pero están ciegos? No pueden percibir el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios, no pueden ver el camino recto de Dios. Dios manifiesta su voluntad siempre, de modo soberano, de modo que nadie se lo puede impedir. Nosotros podemos observar en las Escrituras, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que cuando Dios decide algo no hay nada que se lo impida, a pesar de que puede venir el mismo Satanás o los enemigos de la iglesia o los enemigos de Dios de cualquier manera a impedirlo. No hay modo, Dios es soberano. Y yo creo que debemos entender muy bien la palabra soberano. La palabra soberanía no está en el escrito que estamos considerando esta mañana, pero Dios es soberano. Y eso quiere decir, no hay modo de que alguien pueda impedir cuando Dios decide hacer algo. Muchas cosas vienen a nuestra mente. Recuerde cuando Jonás no quiso ir a predicar, al final fue porque nadie puede impedir los propósitos de Dios. Recuerde que la Biblia nos dice que desde que el primer siglo de la iglesia hubo mucha persecución porque el propósito era que no se levantara la iglesia de Dios. Ahora la iglesia existe en todas partes del mundo porque el Señor Jesucristo había declarado: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dios es soberano. Nadie puede impedir el desarrollo de la voluntad de Dios. Dios mostró que un asna puede ser más sensible que el hombre cuando el hombre trata de seguir sus propias ambiciones. Balaam quiso acudir para ir a hablar con Balac porque Balac le había ofrecido cosas, como el mundo nos ofrece cosas. ¿Qué cosas? Fama, placeres, reconocimiento de los demás, aplausos, dinero, fortuna.
cuantas cosas, placeres de toda clase. Hermanos y hermanas, detengámonos un poquito en el asna. El asna vio al ángel de Jehová. Números 22, 23. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. ¿Por qué el Señor se presenta con una espada? Santa ira, hermanos. La espada no es un adorno en la mano de Jehová. Muestra su santa ira, que es perfecta. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. El asna entendió que tenía que detenerse para apreciar qué era lo que Dios quería decir, y Balaam ni siquiera lo percibió. Le dio duro al asna y la hizo volver al camino, la forzó para volver al camino y seguir rumbo a ver a Balac. Óigame, 3 veces dice la Biblia que el asna vio al ángel de Jehová y mostró prudencia apartándose del camino. Lo encontramos en este mismo capítulo en el verso 23, en el verso 25 y en el verso 27. Mire bien lo que dice el 23. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Y dice la segunda vez en el 25: y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. La tercera vez, cuando el asna mira al ángel de Jehová, en el verso 27, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. 3 veces. Las 3 veces el asna llamó la atención de Balaam, pero se mostró insensible. Se apartó el asna del camino, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y finalmente se echó debajo de Balaam. Esto es, se resistió a seguir avanzando. Yo creo que usted ha visto esto, ¿verdad? Y pobrecitos, cuando vemos esto, usted ha visto cuando algún hombre quiere forzar, el caballito va guiando la carreta y la carreta va demasiado pesada, y cuando ya el caballito no soporta, ¿qué hace? Pues por supuesto dobla las piernas y ahí queda. ¿Y cuántos de ustedes han visto a algún hombre compasivo? Pobrecito mi caballo, voy a ponerlo debajo de la sombra de un árbol. ¿Ha visto eso? Yo no lo he visto. Lo más común es que le da duro hasta que... Una vez escuché una discusión de un hombre que estaba haciendo eso, dándole duro al caballo para que se pusiera firme y siguiera como si nada, como si la carreta fuera vacía. Y otro hombre se acercó para decirle: sos más animal que el animal. ¿Y sabe lo que el hombre le dijo? Para eso es caballo. Así somos, hermanos y hermanas. Para eso es pobre, para eso es empleado, para eso le pago, ay, hermano, duele oír esas cosas. Y por eso es tan importante que cuando nosotros empezamos la nueva vida en Cristo, usted entienda qué significa nueva vida. No más esas cosas que no son propias de lo que Dios creó cuando formó al hombre y a la mujer. No, Dios no creó déspotas. Dios creó gente sensible. Y aquí en las Escrituras vemos un insensible. Balaam fue más sensible, la bestia, el asna. Balaam azotó al asna 3 veces porque estaba insensible a la presencia de Dios. Nos lo dice el verso 23. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Y también el 25. Y él volvió a azotarla. Y el verso 27. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. 3 veces el asna le habló, 3 veces el hombre la azotó. Dios nos da muchas señales, hermanos y hermanas, para que entendamos su voluntad. Dios nos da señales. Solo falta que oigamos la voz directa de Dios. Pero cuando no la oímos, Dios nos da señales.
Y qué duros que somos cuando no atendemos a la voluntad de Dios. Hay muchos casos en los que podemos percibir las señales de Dios, pero no las atendemos. Siempre recuerdo, por ejemplo, casos como la joven que recibió señales de Dios porque ese no era el varón que le correspondía. Yo creo que usted conoce historias parecidas. Mami, ese es el hombre de mi vida. Hijo, ese no es ni de la iglesia, ese no es cristiano. Sí, pero ese es. Y la primera es la madre que le dice que no, y la segunda es la amiga del colegio, no, con ese no, y después el pastor, y después la diaconisa, y después la iglesia. Pero ella dice, este es. Y sabe que cuando se junta con él y le va mal, ay pastor, ay mamita, ay hermano, hermana, qué mala suerte la mía. No, eso no se llama suerte. Es sencillamente la consecuencia de tu terquedad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, venimos insistiendo desde el tema pasado? Recuerden que esta es la segunda parte. En esto, nuestra vida como cristianos ya no se lleva adelante por la suerte, buena suerte o mala suerte. Lo que vivimos es siempre resultado de nuestras buenas o malas decisiones. Somos responsables de las decisiones que tomamos, por tanto tenemos que hacernos responsables de las consecuencias. Y por fin entendió la muchacha que ese no era el joven que le correspondía de la voluntad de Dios, de parte de la voluntad de Dios, pero ya era tarde, porque estaba ciega, como Balaam. Dios nos da muchas señales y muchas veces Dios no nos habla directamente, usa otros medios, muchas veces extraordinarios. ¿No le parece extraordinario? De hecho lo es, que un asna hable. Yo sé que usted habla con su gatito, habla con su perrito, pero su gatito no le hace caso porque no le entiende. Y cuando le obedece ya sabemos que es por instinto. Dios ha puesto ese instinto animal. Atienden a señales, atienden a hábitos que usted mismo le ha formado, pero su gatito no puede conversar con usted. Qué cosas tan tremendas. Yo sé que muchos de ustedes han leído comentarios bíblicos, han oído otros estudios bíblicos al respecto y saben que hay quienes cuestionan esto. Hay historias en la Biblia, dicen ellos, que no pueden ser entendidas literalmente. Un asna no puede hablar, ciertamente no puede hablar. Un mar no se puede abrir, ciertamente los mares no se abren. Comida del cielo no puede caer como el maná, ciertamente eso no cae. ¿Y cuántas cosas más ocurren? Alguien que toca la piel con lepra de otro no se puede sanar. Hermanos y hermanas, cada vez que decimos estas cosas lo que estamos diciendo es: la ciencia, la naturaleza ya está marcada y no hay ni Dios que pueda cambiar eso. Eso es blasfemia. Dios es soberano. Dios es creador. Dios es poderoso. Y siempre me gusta marcar la palabra es, porque es muy distinto que tener. Dios no tiene poder. No, Él es poder. Es parte de su naturaleza. Recuerde que siempre hemos advertido: si hoy tengo dinero, nadie me asegura que mañana lo tenga. Lo que hoy tengo se corre el riesgo de que ya más tarde no lo tenga. Hoy tengo salud, más tarde no lo sé. Hoy tengo influencia sobre otros, más tarde se levantó otro con mayor influencia que yo. En todas nuestras áreas de vida. Por tanto, no podemos percibir a un Dios que tenga. No, Él no tiene, Él es. Dios no tiene cosas, Él hace porque es creador. Señor, dame tu bendición si es que tienes. ¿Cómo si es que tienes? El Señor no nos da de lo que tiene. Si no tiene, Él lo hace porque Él es creador. Dios no tiene amor. Él lo muestra porque Él es amor.
Por eso, hermanos y hermanas, no podemos poner en duda que fue Dios quien hizo hablar a este animal, que fue Dios quien abrió el mar para que el pueblo pasara en seco, que fue Dios quien rompió la puerta donde estaba Lázaro muerto y Lázaro salió con vida, resucitado. La Biblia está llena de muchas cosas fuera de lo común, milagros, cosas extraordinarias que usted y yo no podemos hacer. Por eso es Dios. Dios hizo que el asna hablara para que Balaam escuchara su voluntad. Nos ha dicho ya el versículo 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Óigame, cuando una persona hace preguntas es que está razonando, ¿no? Entre nosotros. Usted da órdenes y aquella persona solo dice: sí, señor, sí, señora. No le da lugar para razonar. Y la persona que dice sí, señor, si no está de acuerdo, no le puede decir: mire, pero usted le dice, usted va a abrir ese portón y va a dejar entrar a este y a este no. Sí, señor. No puede preguntar: ¿y por qué a este no lo puedo dejar entrar? Usted solo obedezca. Sí, señor. Cuando alguien solo obedece, usted no le está dando la oportunidad de razonar. Pero cuando alguien pregunta, es que está razonando. Permítame preguntarle: ¿y por qué usted quiere que no deje entrar a esta persona? Quiere saber. El que quiere saber está razonando. Qué interesante que la Biblia nos indica que un asna quiso saber, quiso entender, y por eso hace preguntas. ¿Por qué me golpeas? ¿Acaso no soy tu asna de todos los días? Está razonando. Dios puso razón, pensamiento en este animal. Que eso no tiene nada que ver con que todos hablan. Toda asna habla, no. Dios puso entendimiento en ese momento, en ese animal. Ahora, la insensatez de Balaam le lleva más allá de lo normal. No se sorprende de que el asna le hable, sino que se enojó de que no le obedeciera. No está sorprendido. Yo no sé qué pasaría con usted. Bueno, por lo menos conmigo sí. Si yo veo que mi perrito me habla, yo: ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible un perro hablando? Fíjese bien que Balaam estaba tan enceguecido en su propósito de recibir bienes de Balac y estaba listo para maldecir al pueblo de Israel, que no se sorprendió de que el asna le hablara. Lo que más le llamó la atención es que no le obedeciera. Sintió que le estaba faltando al respeto al digno señor Balaam y le amenazó con matarla. Verso 29. Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Se sintió tan ofendido que dijo: no basta con pegarte, quisiera matarte. Hermanos y hermanas, cuando Dios nos habla y no entendemos, porque lo que Dios nos habla no siempre se ajusta a nuestro interés, a lo que queremos, a nuestros propósitos carnales, respondemos con ira y con deseos de venganza. Podemos recordar, hermanos y hermanas, en el Nuevo Testamento cuando Jesús no se comportó de acuerdo a lo que querían los judíos. Y cuando los judíos vieron que Jesús no se comportó como él, como el Mesías que ellos esperaban, como el Mesías que venía a ponerlos en poder frente a todo el mundo, llenarles de esa idea del Mesías como el Señor de una nación por sobre todas las demás. Cuando el Señor Jesús no hizo de acuerdo a como ellos pensaban, ¿cuál fue el resultado? Querían matarlo. Y en efecto, lo mataron después de muchas amenazas. Como Balaam amenazó al asna y quería matarla. Observemos, hermanos, hermanas, que el asna le habló 2 veces, versos 28 y 30, y nunca le dijo algo directamente de Dios.
Cuando el asna habló a Balaam, no le dijo, Dios me dijo, no le dijo nada directamente de Dios, sino un reclamo, un llamado de atención de que nunca le había desobedecido, sino hasta ahora. Lo dice el verso 30, y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Es decir, ¿estás viendo algo extraordinario en mí que nunca te he hablado y además nunca te he desobedecido? ¿No te sorprende eso? ¿No te hace pensar? Yo quiero insistir, hermanos, que estas preguntas son inteligentes de un asna. Un asna haciendo preguntas muy inteligentes, hasta que Dios tuvo que hablarle personalmente. Le abrió los ojos, dice la Escritura, verso 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Por fin, claro, el Señor le abrió los ojos. Hay varios pasajes en la Biblia que nos dicen algo parecido. Recuerda cuando la Biblia nos dice, el libro de los Hechos, el Señor Jesús ya había resucitado y los discípulos no todos lo sabían. Algunos pensaron, bueno, ya se cumplió el tiempo en el que el Señor dijo que iba a resucitar y no resucitó. Y había dos discípulos que habían decidido volver, iban de camino a Emaús. Conocemos muy bien ese pasaje. Los discípulos de regreso a Emaús, bueno, ya el Señor murió, no resucitó como Él dijo. Así que regresemos a nuestras andanzas. Tan bonito fue andar con el Señor, pero esto ya se acabó, ya se murió. Insisto que no sabían que ya había resucitado. E iban lamentándose de regreso a sus costumbres, a sus familias, a sus quehaceres. Y cuando el Señor Jesús ya resucitado se les acercó, ellos no le reconocieron. Y comenzó a hablar con ellos. Qué precioso ese momento del libro de los Hechos. Tantas cosas que el Señor les dijo, les hizo ver, insensatos, que no era necesario que todo esto ocurriera, y comenzó a decirles desde el Antiguo Testamento hasta ese momento. Y al final de esa historia, finalmente le reconocieron, porque dice la Biblia que sus ojos estaban velados. Es decir, ¿cómo no lo van a reconocer? Dios actúa de una manera en que a veces nubla tu mente para que no entiendas y al final entiendas todo. Y cuando el Señor quitó el velo de sus ojos, pudieron reconocerle como el Señor resucitado. Así que encontramos en la Biblia más de algún pasaje, muchos otros, cuando estás ciego y no ves que es Dios quien te está hablando. Y Dios tiene que quitarte el velo, la nube, la incertidumbre, la duda, la falta de fe, de lo cual hacemos gala muchos de nosotros. Dios nos está hablando. Hermano, hermana, ¿no cree que Dios nos ha hablado duramente y claramente a través de esta pandemia? Dios nos está hablando. Y yo espero que usted comprenda que no se trata solamente de venir a hablar de una historia tan antigua. ¿Cuántos miles de años tendrá esta historia allá en el libro de Números? ¿Y qué tiene que ver esa historia tan antigua con nosotros? El pueblo de Israel, los moabitas y Canaán y Balaam y Balac. ¿Y qué tiene que ver con un asna tan lejana? Hermanos, porque todos los días nosotros seguimos actuando como enceguecidos. ¿Cuántas veces habíamos llegado a nuestras iglesias por años antes de la pandemia y salíamos como que nada? Bonito estuvo el culto, que alegre, que cantamos, y el tema fue interesante, pero mi vida después del culto hasta el siguiente culto seguía igual. Mera religión, meros ritos, meras costumbres. Hermano, hermana, yo creo que la pandemia nos ha ayudado mucho. Y he venido insistiendo, si ustedes han estado presentes en todos estos últimos meses en nuestros programas, tanto virtuales como presenciales. La pandemia, hermanos y hermanas, es como que estamos cruzando un puente. No sabemos en qué punto del puente estamos, pero sí es importante que cuando pasemos al otro lado del puente
no seamos la misma iglesia que cuando entramos al puente. Mientras vamos el Señor guiándonos en este puente para cruzar la pandemia como un mar embravecido que parece que no para, con sus olas que pretenden alcanzarnos y angustiarnos. Cuando pasemos al otro lado, ¿qué clase de iglesia seguiremos siendo? Yo creo que sí, un gran provecho debemos sacar mientras pasamos el puente, mientras llegamos al otro lado, es que no seamos los mismos ni en el plano de la familia, que en la familia haya crecido la fe, que en el matrimonio haya crecido también la fe, que en nuestros hijos haya crecido el mayor testimonio posible como antes de la pandemia. Dios nos está hablando duramente a la iglesia y a todo el mundo. Por eso, hermanos y hermanas, no se trata solo de volvamos pues a nuestros cultos. ¿A qué clase de cultos? ¿A los mismos de antes, cuando veníamos por mera costumbre, por cumplir un horario, o porque el Señor de verdad ha cambiado mi vida? Como yo creí que la había cambiado ya, pero yo no había cambiado. Pero yo no me había puesto en la mano de Dios como Él demandaba que lo hiciera. Dios sigue hablándonos. Habló a Balaam a través de una asna que estaba visible frente a él. Y lo más importante es que Dios nos ha hablado a través de un virus que nadie ha visto. ¿Usted lo ha visto? El virus es invisible. Y aquello invisible ha puesto al mundo volteado. Qué increíble, ¿no? Los científicos y los poderosos, los gobernantes de este mundo, no hayan que hacer frente a lo invisible. Dios mismo es invisible y por eso, como no lo ven, no lo creen. Pero ese Dios es el Dios nuestro esta mañana, hermanos. Y Dios está haciendo cosas para que nosotros no seamos los mismos de antes. Le tuvo que hablar personalmente. Para obedecerle necesitamos conocer su voluntad. Y su voluntad está revelada en las Escrituras. ¿Cómo nosotros podemos cambiar nuestra propia vida y ponernos en el plan de Dios para cambiar la vida de los demás si no conocemos su palabra? Lo que Dios demanda de nosotros es obediencia, como la demandó de Balaam, como la demandó de él a través de esos hechos tan extraordinarios como un asna que habla. Dios quiere, lo primero de nosotros no es que le entendamos, es que le obedezcamos. Yo sé que para muchos creyentes esto es difícil. ¿Cómo voy a hacer esto de evangelizar o de discipular? Óigame, hay una cosa muy importante. ¿Sabe usted que en muchas iglesias hay muchas personas que tienen rato de haber aceptado a Cristo y de pertenecer a una iglesia y no se han bautizado? Por aquí en nuestra iglesia hemos tenido algunos hermanos que han venido de otras iglesias. Qué bueno, bienvenido. ¿Y de qué miembro era? Bueno, yo no, yo llegaba, pero no me he bautizado. Tengo 20 años de ser cristiano y no me he bautizado. ¿Por qué no? Porque no lo entiendo. Ay, hermanos, si la vida cristiana fuera por entender, ninguno fuera cristiano, porque yo no puedo entender cómo Cristo nos ama siendo pecadores. ¿Usted puede entender eso? Sí, yo puedo entender que ni modo, a Dios no le quedaba ningún otro remedio que salvarnos. ¿Y quién? No es así. Nosotros estábamos perdidos para siempre y no podemos entender por qué Dios sigue fijándose en nosotros, aún siendo cristianos. No llegamos al punto de merecer su salvación, que es por gracia. Eso no lo podemos entender, y como no lo podemos entender, no lo podemos explicar. Usted y yo, por mucho que leamos la Biblia, hay cosas que no podemos explicar. Lo más importante no es que lo entendamos. Dios quiere que entendamos muchas cosas que están bien claras en las Escrituras. Hay cosas, muchas también, que no podemos entender, pero lo que Dios quiere no es tanto el pleno entendimiento, sino la plena obediencia. Y Balaam mostró que no entendía cosas, pero Dios no le preguntó si lo entendía, sino que obedeciera, como nos demanda igual a nosotros, obediencia. Tenemos que aprender, hermanos y hermanas, a acudir a la palabra, a la oración, al testimonio,
para servir de instrumentos de verdad eficaces en la mano de Dios en todos sus grandes propósitos, aunque muchos de los elementos de nuestro llamado no lo entendamos. Balaam no tenía excusas para desobedecer porque conocía muy bien la voluntad de Dios de bendecir a su pueblo Israel y nunca iba a maldecirlo como Balac quería. También pudimos en la reunión pasada comentar esto que Balaam quería hacer. Balaam quería consultar a Dios, estoy repitiéndolo porque fue parte de la sesión pasada. Balaam quería consultar a Dios sobre lo que Dios ya había dicho. El rey Balac, rey de los moabitas, lo que quería era maldecir, que Dios maldijera al pueblo de Israel porque venían contra él. Y entonces, ¿cómo Dios va a maldecir a su propio pueblo? Pero además, ¿cómo va a maldecirlo si desde que Dios llamó a Abraham para decirle su plan de establecer a través de él una gran nación llamada Israel, desde el principio Dios estableció que siempre iban a ser un pueblo bendecido? Bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere. Si Dios ya lo dijo, ¿quiénes somos nosotros para venir a pedir permiso a Dios? Señor, ya sé que tú dijiste que los ibas a bendecir, pero vengo a pedirte permiso por un ratito para que me des lugar a maldecirlo. ¿No es una necedad? Como muchas otras cosas que nosotros hacemos, de pedir permiso a Dios para hacer cosas que Él ha mandado que no hagamos en todas las áreas de nuestra vida. El uso de nuestro dinero, el uso de nuestro tiempo, la vida en familia. Dame permiso, Señor. Hay un hermano que sufrió la muerte de un ser querido en estos días de pandemia y está enojado con Dios. No es de nuestra iglesia, Está enojado con Dios. Y como está enojado con Dios, le digo a Dios: Señor, como yo no entiendo por qué pasó, dame unos meses para separarme de ti. No entiendo, así que déjame vivir mi propia vida. Y cuando lo entienda, entonces vuelvo. ¿Usted cree que Dios va a aplaudir esa decisión? Lo que Dios quiere es que nos sujetemos. Él es soberano. Y no dude que aunque nos duela lo que haya ocurrido y lo que siga ocurriendo, Dios sabe por qué lo hace, porque Él tiene siempre un propósito con todo. Y aunque no suene entendible, lo que Dios quiere es que nos gocemos aún con aquello que no entendemos. No nos atrevamos a pedir permiso a Dios de hacer aquello que Dios mandó, que no tenemos que hacerlo. No os venguéis por vosotros mismos. Señor, hay unos 4 aquí que me la tienen, que no los aguanto. Dame permisito, Señor, de actuar en venganza, porque andan hablando mal de mí y yo me las voy a... Dios, ¿crees que Dios te va a decir alguna vez? Dale pues, te los voy a... Hermano, ¿cómo se le ocurre pedir permiso a Dios para hacer lo que Dios ya dijo y dio mandato sobre cómo actuar? ¿Cómo se le ocurre a Balaam venir a decirle: Señor, dame permisito para cumplir con el deseo del rey Balac de maldecir a tu pueblo, al que tú ya has dicho que vas a bendecirlo siempre? Nosotros, hermanos, no tenemos excusas para desobedecer porque conocemos la voluntad de Dios. No siempre la entendemos. Dios tenía su espada en su mano como una señal de su santa ira, dice la Biblia, y tenía su espada desnuda en su mano. Ni siquiera la tenía envuelta en su envoltura, ¿no? ¿Cómo se llama esto? En su cacha, pues, decimos nosotros. En su vaina. La tenía desenvainada. ¿Por qué? Porque es una señal de santa ira. Dios tiene ira santa, cuidado con la suya. Si Dios tiene ira, ¿por qué yo no? La Biblia no nos dice que la ira sea en sí pecado, sino lo que vayas a hacer con la ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enojo es correspondiente con la ira. Lo que está diciendo la Biblia es:
El enojo la ira es una reacción natural, pero cuidado con lo que haces con la ira. Refrénala. Ahora, nuestra ira no se puede comparar con la de Dios, porque nuestra ira es emocional. La de Dios es racional, está basada en su sabiduría absoluta. Él es soberano. Dios tenía su espada desenvainada y Balaam reconoce que es el ángel de Jehová, es Dios mismo, y se postró delante de él. Mire bien que solamente vio la figura y se postró. El postrarse es una reacción natural de quien reconoce que está frente a Dios mismo. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro, dice la Escritura. Él sabe que ha llegado al tope de la paciencia de Dios. Cuando Dios reconoce que es una figura de Dios, es el ángel de Jehová, no le queda más remedio que reconocer que ha cometido un grave error. Y Dios le exhorta por su perversión. Dice los versos 32 y 33. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Ay, hermano, qué lección tan grande de parte de Dios. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo? Si no fuera por el asna, dale gracias al asna, que por ella no te mato. Si el asna no se hubiera apartado de en medio, yo te quito la vida y a ella la premio con la vida. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces nos hemos comportado delante de Dios menos que un asna? Suena duro, ¿no? Y cómo Dios nos ve en nuestro pecado, menos que un asna. ¿Ha pensado en eso? ¿Cuánto sentido de humillación nos hace falta delante de Dios? ¿Cuántas veces nosotros actuamos todos los días basados en lo que yo creo? Porque yo no me equivoco. Porque nadie más que yo. Me incomoda saber que hay otros que están tomando posiciones parecidas a la mía. Dios nos hace ver que cuando actuamos así somos menos que un asna. Dios le señala su pecado claramente. Tu camino es perverso. ¿Quién dice, hermanos y hermanas, que nosotros por ser creyentes ya dejamos de ser perversos? ¿Cuántas cosas pervertidas hacemos en todo tipo de pecado? En los placeres, en los negocios, en la vida de familia, en nuestra comunión con Dios. Mire, pastor, yo es cierto, pues no oro mucho, pero tampoco le hago a esto, tampoco. Hermano, no te justifiques de ninguna manera. En cualquiera de las áreas de tu vida, en todo fallamos. En unas más que en otras, pero ninguno de nosotros puede sacar una banderita de victoria. Yo ya vencí en todo eso. Cuidado, que la arrogancia es peor que cualquier otra de las formas de pecado. Y Dios desata su santa ira sobre nosotros. Tu camino es perverso. Son las mismas palabras que encontramos en el Evangelio, en los libros del Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 4, versículo 6, dice la Escritura: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿No le parece que el asna fue más humilde delante de Dios que Balaam? Por supuesto que sí. Y yo no quiero preguntar cuántos quisieran ser como el asna, pero aprendamos de ella. Aprendamos de ella. La Biblia, en algunos libros poéticos, en los proverbios, usa algunas figuras de animalitos, que seamos tan avistados como las hormigas. Yo no quisiera decir cuántos quieren ser hormigas, pero la Biblia enseña que aprendamos de ellas. Tan apacibles como corderos. Yo no quisiera preguntar cuántos quieren ser corderos, pero aprendamos de ellos. Mansos como paloma.
No quiero preguntar quiénes quieren ser palomas, pero la Biblia nos manda a aprender de ellas. Pues aprendamos del asna, hermanos, que aprendió que se tenía que humillar cuando se dio cuenta que era la persona misma de Dios que estaba frente a ellos. En Primera de Pedro capítulo 5, el verso 5, en la segunda parte dice la Escritura: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué interesante que son las mismas palabras que acabamos de leer de Santiago. ¿Por qué Dios insiste? Ay, hermanos, porque es urgente la transformación de nuestro carácter soberbio en un carácter de humildad. Y no hablo de actitudes o de formas de conducta, hablo de carácter, el modo de ser, el modo de vivir. Dios le hace ver a Balaam que el asna ha actuado con más sensatez que él. Has azotado a tu asna 3 veces. El asna me ha visto. 3 veces se ha apartado del peligro. Tú estás vivo gracias a ella, porque se hizo a un lado como tú no lo hiciste. Si el asna no se hubiera apartado, hubiera preferido matarte a ti y dejarla con vida a ella. Dios habla claramente a Balaam, le señala claramente sus debilidades, su naturaleza pecaminosa. Y al final, hermanos y hermanas, Dios intenta ponerlo de nuevo en el camino de la obediencia. Balaam reconoce finalmente su ceguera espiritual. Dice el verso 34: entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. ¿Todavía no estás claro que todavía te parece mal? Señor, si te parece mal, si de verdad te he ofendido, ¿no estás claro que me has ofendido? He tenido que hablarte a través del asna y aún así me preguntas que si estoy enojado. Entonces me volveré. Hermanos y hermanas, volverse de ese camino era lo que tenía que haber hecho desde el principio. Cuando nos hace falta sensibilidad espiritual, aunque nos llamemos cristianos, aunque vengamos a la iglesia, aunque parezcamos cristianos, yo creo, hermanos y hermanas, que tenemos que pensar muy en serio en volver al camino que el Señor nos trazó desde el principio. El Señor nos ha trazado un camino como iglesia, como creyentes personales, pero en algún momento nos desviamos y nos parece que todo está bien. Pero el Señor siempre nos exhorta para volver a ese principio, el camino recto de Dios. Ay, hermano, hermana, que nuestra oración todos los días sea así delante de Dios: Señor, ayúdame a percibir cuando me desvío. ¿Por qué nos desviamos? Porque nos distraemos en los placeres, en las ofertas del mundo, y dejamos lugar a que nuestro corazón se llene y nuestra mente se llene de mucha pereza espiritual. En estos últimos días, estos meses de pandemia, he insistido mucho en preguntar, hermanos, y preguntémonos: ¿cuántos de nosotros tuvimos cuarentena? Me incluyo, pero no tuve cuarentena. Hay muchos que sí, ¿verdad? No fueron a trabajar y ya estamos volviendo poco a poco y aún estamos, pero cuarentena, quiere decir tiempo libre. ¿En qué ocupaste esta cuarentena? Yo estoy seguro que los programas de internet para ver películas en tu propia casa se incrementó. Yo creo que esas empresas han ganado bastante con la pandemia. Se han incrementado las ganancias de todo aquello que son los placeres. Unos más, otros menos. ¿Cuántos han aumentado en su tiempo de oración todos los días? Probablemente algunos, pero no todos. Siempre hago preguntas, pero no para que levanten la mano, sino para dejarlas en lo profundo de nuestro corazón. ¿Cuántos han leído la Biblia por lo menos una vez de Génesis a Apocalipsis? En
en este tiempo de cuarentena, ¿no te ha parecido una gran oportunidad para leerla más de una vez? ¿O terminar de leerla por lo menos una vez completa? ¿En qué has ocupado tu tiempo? ¿Qué es aquello que ha ocupado tu mente para meditar más en cuanto a la necesidad de profundizar tu buena comunión con Dios y la buena comunión con los hermanos? Cosas para pensar mientras todavía no termina la pandemia. Y quizá tenemos todavía más oportunidades en cuanto a tiempo para mejorar nuestra vida espiritual delante de Dios. Dios lo demanda. Entonces dice Balaam, cuando Dios le exhorta: Señor, he pecado. Sí, claro, está claro que has pecado. Hemos venido diciendo, hermanos y hermanas, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, hay muchas historias en la Biblia en la que muchos personajes reconocen que han pecado, pero ¿en qué momento reconocen? Qué bueno es cuando le decimos al Señor: Señor, he pecado, nadie me ha visto, nadie me ha acusado, pero tú lo sabes y tu Espíritu me hace sensible a que he pecado. Esa es una de las tareas del Espíritu Santo, enseñarnos cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal. Y qué bueno es confesarlo en el momento: Señor, tú sabes que ayer hice esto y lo otro, y pensé mal y actué mal, y etcétera. Caí en algún error, alguna forma pecaminosa. Perdóname, he pecado. Qué bueno, esa confesión es grata a los ojos de Dios y te perdona. Pero ¿cuántas veces vemos en las Escrituras a personas que se arrepintieron y que confesaron no por su propia voluntad, sino cuando ya fueron descubiertos? Bueno, ¿y qué más me queda? Había pasado varios años en adulterio, y qué bueno, porque ni mi esposa sabía, hasta que me descubrieron, hasta que vino el pastor y me llamaron y me cuestionaron si es cierto. No me queda más remedio, he pecado. Eso es confesión, hermano. Que nadie tenga que acusarnos, sino que solitos vengamos a nuestro propio arrepentimiento. Y bueno, qué bueno arrepentirse, aunque sea en el lecho de enfermo, hermanos, pero que sea de verdad. Y que si nos arrepentimos sea para enderezar nuestra vida, no para seguir forzando al animalito, el asna, que siga siendo instrumento de Dios para que nos siga hablando. Que por nosotros mismos entendamos la voluntad de Dios, percibamos la voluntad de Dios y obedezcamos su palabra. Dios demanda obediencia a su soberanía, dice el verso 35. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Balaam fue, pero ya Dios tuvo que decirle: yo quiero que vayas, pero cuidado, haces otra cosa de la que yo no te he mandado, de la que yo te he mandado. Te mando a que vayas y vas a dejar que yo te diga lo que le vas a decir. Bueno, hermanos y hermanas, falta una tercera parte. Y yo quiero invitarle a que ahora, a partir de esta tarde y mañana y todos los días de esta semana, usted vaya a ver cómo fue ese encuentro entre Balaam y Balac y cuál fue la decisión final de Dios. ¿Le parece que quedemos en expectativa? Así que a leer este pasaje y venir con todo deseo de que podamos concluir una tercera parte en nuestra próxima reunión dominical. Todos hemos nacido pecadores. Dios usa todos los medios posibles para hacernos entender por nosotros mismos que somos pecadores. Cuando reconocemos nuestra condición de pecado y nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos pone en dirección de su voluntad y sus bendiciones. El mayor deleite de todo creyente es obedecer a Dios y apartarnos de toda forma de desobediencia. Vamos a orar.
Te alabamos, Dios, te agradecemos este momento hermoso en el que siempre nos permites traer palabra tuya, escudriñarla, recibirla. Permítenos, Dios, de acuerdo a cómo tu Espíritu Santo nos guía, para percibirla y entenderla, y así aplicarla a nuestro modo de vivir cada día. Danos, Señor, gozo, y que este gozo no sea pasajero, sino permanente. El gozo de atender tu palabra, de vivir apegados a ti, tomados de la mano de Cristo, abrirnos camino cada día en esas sendas de rectitud que solo tú abres para nosotros. Bendice nuestros hogares, nuestras familias, los matrimonios, los hijos, las finanzas, el trabajo, todo lo que conforma nuestra iglesia, para que seamos el pueblo redimido y santo que tú demandas que seamos. Oramos, Padre, con toda esperanza que así será, en el nombre eterno y soberano del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.